Ayer les contábamos de una mujer que sufrió un accidente en una montaña rusa, en un juego mecánico en Guayaquil, y hoy tenemos las imágenes de este suceso y como acabamos de observar, así fue este accidente que no le cobró la vida, pero sí dejó asustados a los espectadores, a los asistentes del parque y heridas en la mujer. Así es, porque salió expulsada de este juego mecánico y cayó aproximadamente 4 metros de altura. Este detalle lo tendremos más adelante del caso ocurrido por las fiestas julianas en estos juegos mecánicos en Guayaquil. Bien, 7 de la mañana con 3 minutos, amigos televidentes y oyentes de Pública FM, gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esta madrugada, con la disposición del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, ejecutó 14 allanamientos en Guayaquil y Yaguachi. Donde, por cierto, después de 10 meses de investigaciones, fueron detenidas 4 personas presuntamente vinculadas con la planificación y ejecución del atentado terrorista del pasado 26 de septiembre del 2025, donde se colocó un coche bomba en los exteriores de la cárcel de La Roca en Guayaquil. En ese tiempo se identificó a la estructura logística, los vehículos utilizados, el empleo de explosivos de alto poder que permitieron esta captura. Es así que lograron identificar la furgoneta de apoyo y confirmaron el presunto uso de explosivos de alto poder, así como otros vehículos robados durante la reconstrucción de la ruta de huida. Y esto con las investigaciones permite entonces que localicen a estas 4 personas que ahí vemos en imágenes cómo fueron detenidas en horas de esta madrugada, ingresaron a sus casas María Mercedes y se los llevaron. Esto fue un trabajo de algunos meses para poder llegar entonces exactamente a las personas involucradas en este atentado que ocurrió en la ciudad de Guayaquil y que causó mucho miedo también y daños materiales en ese momento. Exactamente, afectaron la fachada de la cárcel de La Roca, uno de sus muros. Se especulaba cuál era el motivo, seguramente tendría vinculación con quienes todavía permanecen o en ese entonces estaban dentro de ese centro de rehabilitación, considerado el de mayor seguridad, hasta que se inauguró y se entregó la cárcel del Encuentro, que es así, es hoy por hoy la que tiene mayor filtración y un mayor resguardo también. La detención de 4 personas que estuvieron directamente involucrados en este atentado terrorista. Ellos, además de usar un coche bombas con explosivos, se pudo establecer la línea de tiempo donde se ubicaron los vehículos de apoyo, vehículos que fueron utilizados y que fueron reportados como robados. Llamó la atención que justamente un vehículo de estos fue robado de forma seguida en 2 ocasiones, fue recuperado y nuevamente fue sustraído y fue utilizado en estos actos. ¿Quiénes fueron todos los que participaron? Sus vehículos que fueron utilizados, qué rutas de escape, a dónde se fueron. Bueno, se pudo establecer todo. Fue un trabajo de 10 meses, pero como siempre lo importante es tener la información y la evidencia necesaria para poder llevar a esta gente a donde debe estar, que es a la cárcel. Y bien, la circulación entre La Tacunga y Pujilí era normal, Lautaro y amigos televidentes, hasta que un auto paró y bueno, vino lo peor, como van a observar en estos momentos en pantalla. Vamos con las imágenes. Ahí así está. Estamos observando una camioneta que perdió pista y sobre todo María Mercedes se fue a parar contra una casa. Esto ocurrió temprano. Vemos que era la plena luz del día, con bastante circulación de vehículos. Y la camioneta hace un giro abrupto e inesperado. Sobre todo porque este automóvil que está en pantalla, en plena vía se le ocurre detenerse para realizar un giro a la izquierda, algo que está totalmente prohibido en una vía rápida. Por lo tanto, la camioneta que probablemente o supuestamente venía a alta velocidad, tuvo que hacer una maniobra, realizó una maniobra para no irse encima de este automóvil. Con el impacto se fue entonces en el del otro carril porque lo invadió y terminó parando en esta casa. Estas maniobras inadecuadas, porque quien causó el accidente fue ese carro detenido que vemos ahí, fue quien permitió que ocurra
este siniestro de tránsito. Me confirma la producción si podemos ir parando el video, porque quisiera que veamos ciertos detalles. Exacto, ahí está el zoom. Este es el vehículo, entonces, María Mercedes, que ocasiona el accidente todo, de tránsito, que claro. se detiene donde no debe. Es además una vía rápida en el sector de Sicchos, por cierto, en el sector Hornos, para ser más específicos. La camioneta, por esquivarlo, entonces, termina girando, y ahí tenemos un vehículo al que se impactan. Hay 2 perros. En la casa vemos a un adolescente de blanco y se da contra la parte externa de la vivienda, como contra un pórtico. Ahí choca, cae también una parte de lo que parece ser un techo. No se ven personas, falso, y se ve una persona más que está corriendo justo en el centro de sus pantallas. Luego sale una tercera. Esto pudo ser muy, muy grave porque pudo haber atropellado a los ciudadanos que se encontraban en ese lugar. Claro, en realidad con esa maniobra de la camioneta logró esquivar al automóvil que realizó, que estuvo involucrado y fue el causante de este accidente. Si no, lo hubiera impactado con mucha fuerza desde la parte posterior y este auto era mucho más pequeño, ¿no? Ahí vemos que ya se bajó de la camioneta el conductor, que se lo ve tambaleando, pero sin embargo no tan herido. Con mucho susto, seguramente. Claro. No sabemos cómo quedó el otro conductor. Si y el otro que causó el siniestro agarró el automóvil y dijo, esto no es conmigo, me voy, ya no giro a la izquierda, me voy a otro lado. Y allá que se arreglen quienes tuvieron el accidente de tránsito. Sí, suele pasar de quienes están involucrados, se van, salen corriendo y dicen, aquí no ha pasado absolutamente esta imagen nada. Es clave, ¿no? Ahí salen las 2 personas que estaban esperando y pudieron haber sido arrolladas. Vamos con otro caso, esto en Cañar, un frenazo de una moto a toda velocidad, y aquí sí podemos decir con mucho pesar que se perdió una vida. Por supuesto, esto ha sido un fatal accidente de tránsito en Cañar, en la Panamericana E35 y la calle Tarqui, para ser específicos, cuando esta motocicleta que iba a alta velocidad impactó contra un vehículo que frenó también de una manera abrupta en una vía rápida, pues se fue encima y este siniestro dejó una persona fallecida. Ahí vemos las imágenes. Claro, baja la velocidad del automóvil, Lautaro, como ves, baja la velocidad. No necesariamente se detiene al 100%. Sí, a ver, aquí lo vamos a observar. Otra vez. Ahí está la camioneta que está saliendo, ¿verdad? Viene otro auto que baja un poco, la moto lo trata de esquivar, claro, choca su llanta, la llanta delantera de la moto con la trasera del auto, ahí pierde el equilibrio y el carro rojo, María Mercedes, pues ya vio a la moto cuando estaba debajo, o sea, no pudo hacer mayor cosa y termina arrollando por completo al conductor. Aquí cabe la pregunta si finalmente quien termina causando la muerte del conductor de la moto tendría o no responsabilidad. En este caso, él bajó la velocidad porque el automóvil de adelante también hizo lo propio. Mira, estaba saliendo, entonces tuvo que bajar la velocidad. Más bien, la motocicleta iba a exceso de velocidad y la maniobra fue un poco compleja y se le fue encima del auto, siendo un automotor mucho más frágil, delicado. Por lo tanto, pues, el resultado fue fatal. Mira. Sí, o sea, mira, el auto rojo cuando, no tiene tiempo de reaccionar porque cuando ve a la moto, ya está por poco debajo del chasis. Por más que frene, por la inercia, por el movimiento, se la va a llevar. Entonces, en ese caso, claro, la ley es un poco delicada porque podrían sancionar a quien lo atropella, mas no es el causante de este siniestro. No, porque venía en el otro carril. Exactamente. O sea, la moto hasta cierto punto invade el otro carril para no irse encima del carro que tenía adelante. Ahí va, la camioneta sale, el otro tiene que bajar la velocidad, la moto se le iba encima, se topa la llanta y se va encima del automóvil rojo. En realidad fue un accidente de tránsito, pero sí hay que decir, de acuerdo a las imágenes, que la moto iba a bastante velocidad también. Iba muy rápido y por lo tanto, igual que el caso anterior con la camioneta, exceso de velocidad, por lo tanto es mucho más difícil poder realizar una maniobra. La conclusión que a mí me queda aquí es 5 sentidos todo el tiempo y una concentración absoluta al momento de estar conduciendo. Totalmente, y no ir a exceso de velocidad. Cuando se va a una velocidad prudente,
Cualquier maniobra, cualquier acción es mucho más manejable y a tiempo. Sobre todo en carreteras, cuando cruzas pequeñas localidades que no tienen semáforos, pero sí tienen casas o calles circundantes por las que puede salir un vehículo y esto obliga a que los autos o se detengan o bajen la velocidad. Cuidado porque en una vía rápida, pues evidentemente vas con mucha velocidad, valga la redundancia, y cuando alguien va a salir, paras y te puede dar de atrás. Así es, ahora vamos a hablar sobre temas de salud porque el Ministerio, esa cartera de Estado de Salud, prepara una depuración masiva de personal y también de cambios de autoridades de los principales hospitales del país con el objetivo de erradicar mafias en las casas de salud. Esta intervención, por cierto, tendrá la participación de la Policía Nacional, según lo confirmó el ministro del Interior, y en apenas 11 días en funciones, el nuevo ministro Juan Carlos Aveiga ya habría recibido, atención con esto, llamadas con intereses particulares, no amenazas, pero sí ciertas comunicaciones de esto haga, esto no haga, esto me interesa, por aquí no se... No saque a este gerente, no remueva a esta persona, en fin, vamos a ver lo que dice. Las mafias enquistadas en los hospitales están en la mira del gobierno y su erradicación es uno de los objetivos del nuevo ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga. En su primera intervención pública anunció la depuración y cambios en los gerentes de las casas de salud. Estamos ahorita cambiando todos los gerentes de los hospitales. Eso va a ir poco a poco, ciudad por ciudad, provincia por provincia. En solo 11 días que Aveiga lleva en funciones, asegura que ya ha recibido llamadas y amenazas con intereses particulares. Esas personas serán expuestas públicamente. Todos los días se reciben una u otra llamada o mensaje donde solicitan audiencia, solicitan algún tipo de conexión para dejar a la gente en los hospitales que están actualmente. Y voy a exponer cada persona que intente llegar al ministro de Salud con cualquier intento de corrupción. Y esa denuncia las voy a hacer yo. La intervención para sacar a las mafias de los hospitales tendrá la participación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación e Inteligencia. Le he puesto a disposición al ministro de Salud toda la fuerza nuestra, el acompañamiento para entrar a los hospitales que sean necesarios y sobre todo para sacar a aquellas personas que creen que están agarrados y que nadie los va a poder sacar. Estos grupos delictivos, según los ministros, roban medicina para venderlas por fuera y después dividir las ganancias. Eso no va más, aseguran, y la advertencia también va para las farmacias. Farmacias que yo encuentre que venden medicamentos que son de los hospitales, farmacias que se van a clausurar y que personalmente voy a verificar que no se vuelvan a abrir. Otra de las estrategias para fortalecer el sistema de salud es la empresa pública que estará a cargo de la compra de medicinas. Una de las primeras adquisiciones masivas de fármacos se realizará con la India, aunque todavía no hay fecha. Edison Saavedra, Noticias 7. Bien, 17 provincias de nuestro país están ya en alerta naranja. Lo anunciamos el día de ayer ante posibles impactos del fenómeno del Niño, cuya aparición sigue en análisis por parte de las autoridades y organismos científicos. Sin embargo, desde el gobierno se anunció que los planes para enfrentar a estos eventuales problemas por este evento climático deberían haber sido entregados por los diferentes GATS, municipios y prefecturas, y esto no ha sucedido. Así es, este Comité Nacional de Emergencia ya hizo observaciones a todos estos gobiernos locales. Las condiciones para el fenómeno del Niño en el Ecuador están dadas, aunque eso no implique que todavía se declare su llegada. Pero como es inminente, el Comité de Operaciones de Emergencia COE aprobó el Plan de Acción Nacional para prevenir los efectos de este evento climático. Sin embargo, las autoridades cuestionaron que no todos los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, municipios y prefecturas, hayan entregado sus planes locales. Y que si no se ejecutan a tiempo, vendrán problemas después que afectarán nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo y otros sistemas de infraestructura que no queremos que eso suceda. Estos planes debían tener una serie de lineamientos establecidos por el COE para implementar antes de la emergencia. Con, por ejemplo, desasolve de ríos en el caso de las prefecturas, a las cuales en mucho tiempo, en muchas ocasiones se les ha pedido que nos den sus planes y que tienen que ya ejecutarlos. Pero asimismo en municipios es importantísimo
todo el trabajo que se tiene que hacer en mantenimiento de alcantarillado y sistemas de aguas pluviales y otras características más que son importantes. La Secretaría de Gestión de Riesgos se los había solicitado hasta el pasado 23 de junio, pero apenas se hizo el anuncio, la respuesta fue nula. Con corte al 3 de junio no hemos recibido ningún todavía plan de ningún municipio, ninguna prefectura. Un mes y medio después, la alerta ya subió de amarilla a naranja en 17 de las 24 provincias del Ecuador. Por ejemplo, en pesca tenemos efectos del fenómeno del Niño, en avistamiento de aves también, y otros escenarios más que posiblemente se den, como sequías en el oriente y, consecuentemente, incendios forestales, también son cosas que se prevén. El fenómeno del Niño significa que la temperatura del océano es más alta de lo normal. En los siguientes meses podrían venir las fuertes lluvias que inunden localidades y arrasen con los cultivos. El presupuesto del gobierno para mejorar la infraestructura y adquirir equipamiento preventivo es de $600 millones. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y autoridades nacionales hicieron una presentación sobre la Agenda de Crecimiento Ecuador 2040. El objetivo de este instrumento es impulsar un desarrollo sostenido con la generación de oportunidades reales para las familias ecuatorianas. Y en pocas palabras, ayer lo explicaba también personal del BID, lo que buscan es trazar una hoja de ruta económica del país, pero a largo plazo, y que haya inversiones privadas que puedan participar en varios proyectos. Se trata de la primera hoja de ruta a largo plazo para impulsar un crecimiento sostenido de la economía a través de la inversión y la generación de empleo, que se reflejen oportunidades para las familias ecuatorianas, señaló Sarija Moya, ministra de Desarrollo Económico y Productivo. Su alcance va más allá de mejorar los indicadores. Busca que el crecimiento se traduzca en empleo, reducción de pobreza y una vida mejor para todas nuestras familias. El documento de 130 páginas fue construido en conjunto entre el sector público, privado, academia, organismos multilaterales, con el apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo. Tiene 4 pilares fundamentales para orientar las políticas económicas del país: institucionalidad y seguridad jurídica, estabilidad fiscal, competitividad e inversión productiva, fortalecimiento de la dolarización y profundidad financiera. El presidente Daniel Noboa Sin destacó que esta agenda surgió de la necesidad de darle una dirección clara al Ecuador. Es muy difícil reactivar una economía cuando por décadas no se pensó en el futuro, sino solo se pensaba en el mañana y con suerte en pasado mañana. No podemos dejar que se entrampe la política en discursos o en posturas ideológicas cuando hay tanta necesidad en nuestra gente. Además, resaltó indicadores como la reducción del riesgo país, la disminución de la pobreza, para respaldar esta hoja de ruta. Sujetar las riendas de la economía no fue fácil, pero tomamos las decisiones que había que tomar y los resultados lo demuestran. Logramos que el riesgo país baje de 2.300 alrededor de 400, triplicamos las reservas internacionales hasta llegar a casi $13.000 millones. Logramos bajar la pobreza al 21.4%, el nivel más bajo en toda la historia de nuestro país. En la presentación también participó Ilan Golfan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien señaló cómo será el acompañamiento para su implementación a través de la iniciativa Ecuador Crece. Se está estudiando un paquete potencial de apoyo en estos años de $7.500 millones. La medición de esta agenda se visualizará en los proyectos de inversión y producción que logren concretarse en los próximos años. Anaís Estrada, Noticias 7. Bien, en lo que va de este mes, el consumo nacional de energía eléctrica superó el total de utilización anual programado para ese recurso. Según el Operador Nacional de Energía, SENACE, el consumo eléctrico sobrepasó los 5.634 megavatios. Lo preocupante del dato es que, de acuerdo a lo proyectado en el Plan Maestro de Electricidad, se calculó un total de consumo de energía a escala nacional en este 2026 de 5.206 megavatios. Según un reporte del SENACE, a mediados de este mes, la utilización de este recurso en todo el país llegó a más de 5.634 megavatios.
Según expertos, este aumento en la demanda de energía fue cubierta sin problema por la generación total que tiene el Sistema Nacional Interconectado, que supera los 5.700 megavatios, cuyo aporte clave es de la producción de las centrales hidroeléctricas con un total de 78% de generación y con un aporte de las termoeléctricas del 19%. Sin embargo, el sistema enfrenta un desafío, la época de estiaje, la sequía como consecuencia del verano o época seca en la zona de la sierra y la proximidad del fenómeno del Niño, que eleva la temperatura en la costa e impulsa el consumo de energía por el uso de los aires acondicionados. Sí, en el litoral estamos teniendo dos escenarios. En la parte norte se están presentando lluvias de variable intensidad. En la parte centro-sur, aumento de temperaturas. En la parte sur, lluvias leves se han estado registrando, pero no tan intensas como al norte, como Esmeraldas, Santo Domingo, norte de los ríos, que aquí sí hemos tenido de variable intensidad. Se estima que la mayor utilización de luz se da entre las 6 de la tarde y 8 de la noche. Javier Ceballos, Noticias 7. Bien, vamos con más información cuando son las 7 de la mañana con 23 minutos. Solo en la última semana más de 400 personas han sido detenidas en 870 operativos que la policía ha ejecutado a escala nacional. Pero además han decomisado 3.3 toneladas de droga y más de 4 millones de dólares en efectivo. A continuación, un resumen del trabajo policial. En tan solo una semana, del 13 al 19 de julio del 2026, la Policía Nacional ha lanzado más de 870 operaciones, dejando excelentes resultados en el marco de la Estrategia Operacional 3D de la Dirección General de Investigación. Estas intervenciones han dejado 424 personas detenidas, afectando a 35 bandas delictivas, principalmente a los Fatales y los Águilas. Esta última señalada por tener alianzas con los choneros. Entre los hoy detenidos están 3 hombres de interés penal relevante que fueron puestos a órdenes de la justicia para que respondan por varios delitos. Las operaciones han dejado un sinnúmero de evidencia que servirá para las investigaciones. Se han incautado 3.3 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización y 4.9 millones de dólares en efectivo, dinero que estaría presuntamente vinculado a actividades delictivas. Estos resultados representan un importante golpe a las economías criminales y al tráfico ilícito de drogas. Las intervenciones permitieron sacar 140 armas de fuego y más de 17,000 municiones que eran utilizadas por los criminales para someter a la población. También, solo en esta semana, se han recuperado 170 vehículos reportados como robados y se han aprehendido a 222 vehículos involucrados en varios delitos. Muchas de estas operaciones han sido por denuncias ciudadanas que han proporcionado información oportuna para el trabajo policial. Si usted sabe de algún delito, denúncielo a la línea 1-800-DELITO, es decir, al número 335486 o al 131 del Plan Recompensas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención con las imágenes que les vamos a mostrar. Este es un caso muy particular porque una casa, podemos decir, de lujo, que por cierto estaba disponible para alquiler, fue allanada por la Policía Nacional porque en su interior resulta que sus ocupantes eran criminales. Algunos con varios antecedentes penales en Colombia y que utilizaban este inmueble para sus labores logísticas de envío de droga. Vamos a ver cómo funcionaba y en qué sector también está ubicada esta casa. Cuando la puerta se dio, la policía encontró un Airbnb, como se conocen a las casas de alquiler diario. Esta se ubicaba en Tumbaco, pero sus ocupantes no eran turistas. ¡Al piso! Sino narcotraficantes. Yo la aseguro aquí. Vaya. Adentro del inmueble, cuyo costo de una noche podría superar los $300. Estaban centenares de paquetes de droga. 203, para ser exactos, de clorhidrato de cocaína. También había un arma de fuego, un vehículo sin placas y un cilindro con una sustancia radioactiva que decía mercurio rojo.
6 ocupantes del Airbnb fueron detenidos. Ellos son Mario M., ecuatoriano de 50 años y con 6 antecedentes penales en Colombia. Y los colombianos, Juan Camilo C., con 3 antecedentes penales, Alberto N., con 8, Cristian G., con 1, Oscar J. y Campo M., ambos sin antecedentes. Según inteligencia policial, esta estructura criminal arrendaba de forma temporal viviendas de alta plusvalía para utilizarlas como centros de acopio y almacenamiento de drogas para consumo interno y de exportación. La banda usaba lugares cercanos al aeropuerto de Tababela para facilidad en la logística del envío de los cargamentos. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y las Fuerzas Armadas destruyeron campamentos de minería ilegal en Esmeraldas tras un sobrevuelo en San Lorenzo. Identificaron y confirmaron que esas casitas que estamos observando, que tienen estos telones como techo y que son construidas con madera, estos pequeños campamentos, pues eran de actividades ilegales. Y ¡boom! Con esta información regresamos luego de la pausa. Quédese con nosotros. Vamos con más información por el momento, y es que varios detenidos y destrucción de campamentos clandestinos reportan los nuevos operativos de las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal. Así es, fueron acciones militares ya programadas en varias provincias del país. Desde el aire y en tierra, los criminales ya están identificados. Las Fuerzas Armadas, a través de la aviación del Ejército, desplegaron sus helicópteros en la zona boscosa del Cantón San Lorenzo en Esmeraldas. Este asentamiento artesanal se dedicaba a la minería ilegal y estaba abandonado. Inmediatamente fue destruido. La misma suerte tuvo otro campamento ilegal en el sector de Bogotá, también en San Lorenzo. Aquí se inhabilitó 6 campamentos y 10 retroexcavadoras. En este mismo cantón esmeraldeño, a través del bloque de seguridad conformado por militares y policías, se logró la captura de un hombre que realizó disparos cerca de una escuela, lo que puso en alerta a los menores que estudiaban en ese momento. Hemos capturado a una de las personas involucradas, que es un joven de 19 años, si no me falla la memoria. Se están llevando operaciones en la zona. He hablado con la ministra de Educación para tomar medidas adicionales de protección justamente de los centros escolares. Más operativos contra la minería ilegal se realizaron también en otras provincias. Por ejemplo, en Zamora Chinchipe, los uniformados intervinieron el sector de La Saquea, en el cantón Zamora, y le prendieron fuego a maquinaria dedicada a esta actividad irregular. Aquí se destruyeron 3 excavadoras, 3 volquetas, 3 clasificadoras tipo Z y 250 galones de diésel. Otra operación se realizó en la parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, donde fueron detenidas 5 personas, entre ellos un adolescente, y se destruyó un campamento y también motores que eran utilizados para actividades de minería ilegal. Aquí también se hallaron 150 sacos de material presuntamente mineralizado, que inmediatamente fue incautado. El ministro del Interior recalcó que los operativos continuarán no solo en minería ilegal, sino también en plantaciones de coca y toda actividad delictiva. Hay que entrar con fuerza, con determinación y en conjunto con las Fuerzas Armadas ecuatorianas y colombianas van a iniciarse los ataques desde el día número 1. Solo en las operaciones mencionadas se afectó a las estructuras narcodelictivas en al menos $800.000. Edison Saavedra, Noticias 7. Puede divertirse, pero por poco pierde la vida, como lo estamos observando en pantallas. Dijo con la familia: montémonos en la montaña rusa, divirtámonos, la pasemos bien. ¿Qué va a suceder?
Esto en el marco de las fiestas julianas, estos juegos mecánicos que ya son toda una tradición, pero lamentablemente, como vemos en pantalla, una mujer que tomó uno de estos juegos en Guayaquil salió volando en una curva, en plena curva de la montaña rusa. 4 metros cayó la mujer, 4 metros. Sufrió lesiones, todo esto quedó grabado en cámaras, mientras el resto de espectadores y de asistentes disfrutaban de una noche de diversión en un parque cuyo nombre es de diversión, no de la muerte. Pues bueno, casi pudo haber sucedido con la mujer, porque si cae de cabeza María Mercedes, podría haber sido más grave. Tremendo golpe que se dio, 4 metros a esa velocidad, no es cosa menor. Y varios asistentes intentaron auxiliar a esta mujer accidentada mientras llegaba el personal adecuado para poder atenderla. Aquí también cabe quién se hace responsable frente a esta situación. Es una gran pregunta. Respecto a este caso, vamos con información rápidamente. Esto ocurrió en el Parque Samanes, ubicado en la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de Guayaquil. Es una zona que se habilitó por las fiestas julianas, como bien lo mencionabas, donde hay una serie de juegos, entre ellos la montaña rusa, que es uno de los más tradicionales y más típicos para que la gente suba, incluso con niños. Así es, ahora esta mujer se encuentra entubada, tiene varios traumatismos múltiples, está tomando medicamentos para la presión arterial. En estos casos, porque la presión está muy baja y buscan a toda costa estabilizarla poco a poco. Es Ahí grave está. lo que ha sucedido. Así es, sí, mira. porque estamos revisando, y nos lo confirma la producción, que sufre de un trauma cráneoencefálico y por eso está en la unidad de cuidados intensivos. No es una lesión menor. Exactamente, 4 metros la caída, como mencionábamos, a esa velocidad, pues ha comprometido parte de su cuerpo, de su salud, y hay que estar pendientes. Ahí, como observamos, este es el asiento del carrito donde estaba esta mujer que salió volando. La cabecera estaba rota y por lo tanto, Lautaro, de donde sale esa parte, que son esos cinturones de seguridad que salen desde los hombros, desde la parte de arriba y se cierran en el asiento. Como estaba tal vez un poco quebrado, roto este acrílico o resina, mira, se rompe y por lo tanto la mujer pues tal vez no pierde estaba seguro, sostenido. entonces. Exactamente. Ahí está, lo estamos observando nuevamente. ¿Cuál es? El rojo de ahí, ¿verdad? Este carro, sí, y ahí donde está este cabezal, por decirlo así, esta cabecera está totalmente rota, de donde salía el cinturón o supuesto cinturón de seguridad. Esta imagen es clave, como tú bien lo dices, porque sí, no está rota por completo, pero se nota que no puede hacer la presión para mantenerte pegado al asiento, y cuando tienes un movimiento tan rápido y con una curva, eso hace que por más que la mujer quizás esté agarrando, es tan fuerte el movimiento que sales despedido. Ya está clausurado, como vemos también en imágenes, este juego, este parque de diversiones, no solamente el juego mecánico, sino todo el parque. Este juego mecánico, Lautaro, solo el juego. Solo el juego, y vamos a escuchar justamente lo que dice la autoridad también de cómo se va a manejar este caso. Se hizo una suspensión a priori del juego mecánico en específico. Actualmente estamos realizando un procedimiento administrativo como tal para continuar con esta medida. Esta medida se va a aplicar a todo el juego, a todos los juegos mecánicos, a fin de que exista una actualización por parte de los informes emitidos por el ingeniero mecánico a cargo. Contamos para la elaboración y autorización del permiso, se presentó una hoja de inspección técnica que fue suscrita por un ingeniero mecánico. Presentaron un informe emitido por alguien miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos del Guayas. Asimismo, también se cuenta con el permiso de bomberos, y por eso también nosotros llamamos a que cada una de las instituciones correspondientes realice una valoración nuevamente de cada uno de estos espacios para verificar que cuenten con las seguridades. Que no sea todo el parque el que esté clausurado, que pienso, opinión personal, sí debería por lo menos durante unos días no estar funcionando, porque si hay este problema con la montaña rusa, no siento que haya confianza, más que certeza, confianza de que los otros juegos mecánicos pues estén óptimos en condiciones, y sé que hay otros que también pueden ser muy peligrosos donde haya una pequeña falla. Así es, estos juegos mecánicos, este parque llamado Parque de Diversiones, también reciben muchas personas durante esta semana en el marco de las fiestas
Julianas de la ciudad de Guayaquil. Por lo tanto, estos controles, las revisiones, una cosa es dar un permiso días atrás o un mes atrás para que funcionen y otro ya con la gran demanda de asistentes, verificar si continúan en la mejor situación. Por lo tanto, deberían esto irse actualizando o revisando y pidiendo tal vez que se hagan ciertos ajustes. Ahí veíamos nuevamente ya a la mujer en el pavimento y realmente las imágenes son sensibles, son fuertes y sobre todo lamentables. Es grave porque ya la información con la que contamos es que la mujer está en cuidados intensivos. Entonces, esto no es una situación menor, no es un leve accidente, no. Estamos hablando de que hay una persona que está jugándose la vida por una negligencia en un sitio donde uno confiaría que esté todo bien, todo correcto. Y a propósito de este tema, escuchamos lo que dicen desde el Colegio de Ingenieros del Guayas respecto a este caso en particular. Y un juego mecánico tiene normativas internacionales que controlan su funcionamiento, su diseño, su operación y su mantenimiento. Y estas personas saben del tema, pero lastimosamente no vienen los dueños, no vienen al colegio a solicitar la inspección. Y esas son las consecuencias. Bien, vamos con noticias del exterior. Vamos hasta Italia, donde realizaron una incautación récord de cocaína, 250 millones de dólares ocultos en un cargamento de bananos. Así es, las autoridades internacionales frustraron una gigantesca operación de narcotráfico al confiscar aproximadamente 1.700 libras, lo que equivale a unas 770 toneladas cortas, que es el término técnico, de cocaína pura, con un valor, escuchen bien, un valor en el mercado negro y sobre todo en las calles de 290 millones. 290 millones es lo que equivale a este gran cargamento. Así es, los delincuentes siempre buscan la manera de poder ocultar la cocaína y llevarla a Europa, donde se encuentra básicamente la mayor cantidad de consumidores. Y entonces este es el resultado de este operativo, donde generalmente no solamente las autoridades italianas están involucradas en este caso, sino también ayuda internacional para poder capturar estos cargamentos tan grandes de cocaína, porque son exportados desde los países normalmente de Sudamérica hacia Europa. Bueno, hay que decirlo, y también es lamentable, pero pues, es la realidad. Este cargamento salió desde el Ecuador, banano que venía desde el Ecuador, que me imagino también las autoridades ecuatorianas estarán muy pendientes y coordinando con Italia, como se lo hace comúnmente, para evitar que estas exportaciones tan grandes se sigan cometiendo. Atención con los logos, porque estos parecen de países o serbios o quizás del norte de Europa del Este. Y la policía de España desmanteló un peligroso entramado criminal vinculado a la organización El Tren de Aragua, especializado en asaltos violentos y también en tráfico de drogas. Esta banda aplicaba planes meticulosos. Resulta que hacían un estudio previo de los movimientos de las víctimas para luego irrumpir, amenazarlas con armas de fuego, amordazarlas, atarlas de pies y manos y ahí sí, robarles todo. Esta operación policial incluyó 6 entradas y registros simultáneos en varios puntos claves y el operativo culminó con la detención entonces de 5 personas integrantes de esta red delictiva. El veterano retirado del ejército estadounidense Andrew Aravaca fue detenido por prender fuego y disparar contra un edificio con oficinas migratorias en Nueva York. De 43 años y vistiendo de negro, Aravaca regó combustible e hizo disparos con una escopeta contra dependencias de ICE. 2 empleados públicos, por cierto, y un civil resultaron heridos levemente. El agresor ya está detenido y también tenía un cartel con la leyenda de ICE, fuera de nuestras calles. El alcalde de Nueva York calificó el hecho de perturbador y que ocurre en medio de tensiones por los controles migratorios que realiza
el gobierno. Esto es particular porque desde las autoridades estadounidenses evidentemente reprochan lo que ha sucedido y por eso lo capturan, pero hay quienes están a favor del mensaje que está dando este hombre porque se opone a esta política migratoria muy estricta y rigurosa de Estados Unidos y particularmente del ICE. Y para contarles un dato final, en Estados Unidos hay personas que se enteran de que el ICE hace operativos y en las calles empiezan a gritar para que los migrantes indocumentados puedan esconderse y dicen: atención, a 2 cuadras acaban de secuestrar a una mujer, atentos, están por aquí. Y eso hace que los migrantes pues traten de escapar de esa zona, para que veamos también cómo propios estadounidenses se oponen a esta política de Donald Trump. Una situación que pues tal vez bajó la tensión, bajaron los operativos durante el Mundial de Fútbol en las principales ciudades donde pues existía mucha asistencia de personas y por lo tanto también migrantes. Vamos con otro caso, nos vamos hasta Francia, tragedia en ese país porque 2 bomberos perdieron la vida el martes mientras realizaban labores de extinción de un incendio declarado en el suroeste de esa nación europea. El fuego se desató en las inmediaciones del aeropuerto, cerca de un embarcadero, todo en una zona declarada como alerta roja por los incendios forestales. Estos incendios que comenzaron desde la semana anterior y que han ido incrementando en su magnitud, vemos las imágenes, no es algo pequeño evidentemente, Para es nada. muy difícil combatirlos. Los bomberos, no solo los franceses, sino todo bombero se juega la vida cuando tiene que enfrentarse a un incendio de esta magnitud. Recordemos que Francia viene con una ola de calor extrema, en el país que más ha sufrido las altas temperaturas, llegando hasta los 45 grados en algunos casos, y el presidente francés Emmanuel Macron expresó ya su pesar y reconocimiento de la nación a todos los allegados y a los compañeros de estas víctimas. Momento de una pausa, 7:47 de la mañana. Porque no se olviden que estamos ya en fiestas julianas y cuando retornemos tendremos una entrevista con el gobernador del Guayas porque ya se están delineando los preparativos para la sesión solemne por el 25 de julio. Volvemos. Vamos con otros temas. Les contamos en estos momentos que el Hospital de Especialidades de Portoviejo, esto en la capital de Manabí, recibió una dotación de equipos y dispositivos médicos que son completamente nuevos. Fueron entregados por el gobierno y asciende ya a varios miles de dólares. Al menos 108 pacientes por semana se atienden en el plan de diálisis crónica del Hospital de Especialidades de Portoviejo. Las autoridades de salud resaltaron que los usuarios frecuentes de esa casa de salud no solo provienen de la capital manabita, sino también de otros rincones de la provincia. Actualmente recibimos pacientes de otras provincias y así que el beneficio es para toda la comunidad, tanto de Manabí como del país. La inversión gubernamental de cerca de $232,000 logró que los equipos tecnológicos para hemodiálisis y hemodiafiltraciones se renueven, generando espacios con elementos vanguardistas que permiten mejorar la calidad de atención de los pacientes, permitiéndonos brindar una atención más segura, cómoda y de mayor calidad a nuestros pacientes. Varias personas que con frecuencia visitan el hospital resaltaron la atención que reciben por parte del equipo de profesionales de la salud. Además mencionaron que el saber que se implementa nueva tecnología les da seguridad de que están recibiendo el mejor tratamiento para sus padecimientos. Me han recibido hoy con unas máquinas excelentes, nuevas, equipo nuevo, máquinas nuevas y una excelente atención de todos los médicos, licenciadas, enfermeras. La compra institucional incluyó incorporación de al menos 30 sillones especializados y 30 máquinas dializadoras. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Bien, ¿te parece, Lautaro? Si ahora vamos con temas culturales y agenda de actividades también, porque este viernes la Casa de la Música presentará un espectáculo llamado Zarzueleando. Así es, son más de 50 artistas ecuatorianos que van a exhibir su talento para la música, la danza y el teatro. Varias son las ediciones de la zarzuela que se han presentado en nuestro país. Sin embargo, en este en especial, de acuerdo a sus organizadores, reúne talento de al menos 50 artistas ecuatorianos, quienes por meses se prepararon para mostrar el talento que existe en nuestro país.
Creo que es una excelente mezcla entre juventud y experiencia la que vamos a tener en Zarzueleando. El espectáculo llamado Zarzueleando contará con el apoyo de la Embajada de España en Ecuador. Esto da a entender que realmente el trabajo que se hace es un trabajo con mucha seriedad, es un trabajo con mucho compromiso, que sin duda alguna el público va a poder disfrutar en la presentación. Varios artistas resaltaron que el espectáculo agrupa el canto, la danza y el teatro en una puesta en escena que busca cautivar al público, asegurando que será un evento que lo pueden disfrutar con amigos y familia. La zarzuela es un género universal, no pertenece solamente a España, así como la ópera, así como la música de películas, no pertenece a Hollywood. O sea, son géneros que tranquilamente y perfectamente se puede hacer en todos los espacios. La Orquesta Filarmónica de la Casa de la Música será parte de esta única presentación prevista para el 24 de julio desde las 20 horas en Quito. Sofía Vintimilla, Noticias 7.